en ese tiempo de Pascua parece que los apóstoles tienen tantas dificultades y varios revés en predicar el Evangelio. Por ejemplo, la primera semana de Pascua escuchamos de cómo los apóstoles estaban cerrados en el cuarto cuando apareció Jesús y ofrece a ellos su perdón. Escuchamos también que cómo San Pedro sienta incapacitada de ser un líder a causa de lo que ha hecho con Cristo en la cruz. Pero por el perdón y la reconciliación es elegido a ser el nuevo líder de la comunidad. Y como hemos escuchado la semana pasada en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, escuchamos de cómo las viudas helenistas estaban ignorados, pero este revés da la luz a un nuevo ministerio que son los diáconos. Y entonces escuchamos hoy de la figura de San Felipe. Y él fue nombrado la semana pasada después de la figura de San Esteban como uno de los primeros diáconos. Y vamos a explorar Felipe y cómo él es un símbolo para nosotros que en Dios no hay un revés. Que esos le parecen fracasos pueden dar a luz a un nuevo comienzo. Entonces vamos a explorar Felipe. Bueno, la semana pasada hablamos de Esteban y cómo él predicaba el Evangelio, aun cuando estaba difícil. Y cuando él predicaba el Evangelio, sabemos que los líderes en Jerusalén no quieren escuchar lo que dice. Y él fue el primer mártir. Y después de su martirio, es su evento que parece catástrofe, empieza una nueva puerta para los discípulos. En vez de estar en Jerusalén predicando el Evangelio, ellos van en misión a varias partes del mundo. Y eso empieza la segunda parte del Hechos de los Apóstoles, es la misionaria a varias partes del mundo. Y la primera que escuchamos es Felipe. Felipe salió de Jerusalén, vio su hermano en Cristo martirizado por la fe, y él va al lugar tal vez más peligroso para él predicar el Evangelio, a Samaria. Y como sabemos de los evangelios, los samaritanos y los judíos cristianos son enemigos. Por ejemplo, escuchamos Jesús usa su parábola del buen samaritano. O escuchamos Jesús hablando a la samaritana. Esos dos eventos nos iluminan como en el tiempo de Jesús fueron adversarios. Pero Felipe en ese momento, después de la resurrección, va a ellos y predica el Evangelio. Y algo maravilloso pasa. Ellos escuchan y aceptan a Jesús. Los que fueron enemigos de los judíos en el pasado ahora son abiertos a la buena nueva y quieren escuchar lo que dice. Y hay una gran conversión del pueblo. Hay un gran número de personas que empiezan a ser bautizados. Y también escuchamos, no en nuestra primera lectura, es cortado, no sé por qué. El medio esos versículos son cortados, pero enseñan a nosotros una historia importante. Dice que Felipe va y predica el Evangelio y después escuchamos de los apóstoles viniendo de Jerusalén. Pero lo que pasa en el medio es que cuando Felipe está predicando el Evangelio, llama la atención a un mágico que se llama Simón. No debemos confundir ese Simón con Simón Pedro, es diferente. Este Simón es un mágico que usa mágico oscura o del demonio para sanar, para curar. Y hace cosas semejantes a lo que está haciendo Felipe. Bueno, es interesante que ese Simón viene a conocer a quién es Jesús y quiere creer en él. Y él está bautizado. Es una gran historia, si quiere, porque hay muchos que van a esas brujas y juegan con la oscuridad o Santa Muerte, que no son de Dios, son del diablo. Y hay varias curaciones. Pero nota cómo siempre tienes que pagar para esos. Siempre tienes que pagar. Pero la gracia de Dios, la sanación, no tienes que pagar.
Y en ese mágico oscuro hay un sentido de estar decepcionista de la realidad o de esos demonios. Pero no es así con Dios. Dios no quiere decepcionar a nosotros. Él es un Dios de la verdad que ofrece todo gratis a nosotros. Y ese Simón se convierte y viene a creer en Cristo y muestra el poder del Espíritu Santo contra los varios poderes del mundo oscuro, del demonio. Bueno, eso llama la atención de los apóstoles en Jerusalén. Y entre ellos escuchamos que San Pedro y San Juan, esos gran líderes de la iglesia de Jerusalén, van a Samaria para ver lo que está pasando. Porque ellos escuchaban que hay unos que fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Es curioso, ¿no? Pero en ese pasaje vemos una conexión con el sacramento de la confirmación. Porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero es cumplido, el bautismo, dice el catequismo, es cumplido en el sacramento de la confirmación. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, mira cómo esos que parecen fracasos dan fruto a algo nuevo. La persecución de San Esteban da fruto a que Felipe va a Samaria. Cuando va a Samaria, ellos aceptan la palabra. Y cuando Simón el mágico escucha de esto, él cambia su corazón y quiere creer. Y eso da fruto a lo que llamamos ahora la confirmación. Todo eso es Dios trabajando en todos esos lo que parecen fracasos o revés. Pero en Dios no hay revés. El Espíritu Santo puede usar todos esos eventos para su gloria. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, significa que no estamos viviendo en un tiempo de persecución donde personas están muriendo por la fe. Pero sí hay personas de fe que están muriendo a causa de esa pandemia. Y en honor de ellos, estamos llamados a vivir diferente. Y por eso ponemos máscaras y separamos, no solamente para evitar que pase a nosotros, sino también para amor a los demás, para que esa enfermedad no continúe a crecer, para que podamos volver a la misa juntos. Y tal vez podemos ver ese tiempo que parece con un revés como una nueva oportunidad. Tal vez ese revés de no ir a misa ilumina a nosotros que la misa es un don, un regalo gratis, que no podemos pagar, pero es dado a nosotros. Y puede despertar en nosotros un nuevo hambre para la Eucaristía. Dios conoce esto. Dios conoce su hambriento. Confía en eso. Pero también durante ese tiempo estamos conectando en varias maneras tecnológicas que no hicimos antes. Porque no fue necesario, pero en esos momentos es necesario. O tal vez Dios está usando ese tiempo cuando pasan más tiempo en familia para dar a luz situaciones o cosas de la historia que ignoraban en el pasado. O emociones en su matrimonio que no fijaron en el pasado. O usaba ese tiempo para conectarse de nuevo con un miembro de tu familia. No podemos ver en la figura de Felipe una imagen, una reflexión de Cristo. Cristo que sigue predicando lleno del Espíritu Santo, aún es opuesto. El que predica a los líderes en Jerusalén, aunque no quieren escuchar. Y Cristo que tiene el último revés en su crucifixión. Pero como su crucifixión abre una puerta a una revolución que es la resurrección. Entonces, en esas 2 semanas que faltamos antes del Pentecostés, ¿cómo está el Espíritu Santo llamándote a ver y confiar que en Dios no hay revés?